Consideremos que muchas veces cuando estamos arriesgándonos para algo, en un nuevo proyecto, una inversión, una nueva relación, algo en donde nosotros requerimos tomar una decisión que estamos pensándola porque hay cierto riesgo dentro de esa decisión. Y entonces empezamos a analizar y a comparar, a verificar, a preguntar y digamos que juntar entonces poder tomar una decisión. Y entonces ahí es en donde nosotros nos podemos dar cuenta si realmente mi manera de ocurrir en el mundo es como una persona arriesgada o como una persona que cuando me conviene tomo riesgos. Esto nos va a apoyar a que podamos distinguir, uno, cómo ocurrimos nosotros. Dos, cuál es el patrón que nosotros seguimos para tomar decisiones. Tres, de qué manera yo puedo estar jugando mi vida desde riesgo total, sin tener miedo, sin tener, bueno, tal vez miedo siempre va a haber, pero tal vez desde otra experiencia personal. Empecemos a comparar la postura que tiene una persona que toma riesgo versus la postura que toma una persona arriesgada. Entonces, vamos a ir desmenuzando cada una de las dos posturas de manera que podamos ir discerniendo cuál es la que me conviene a mí ser. Ahora, ojo, no es que una postura esté mal y la otra esté bien o una sea mejor que la otra, no. Ambas posturas son totalmente válidas, ambas posturas son totalmente respetables y lo único que vamos a poder empezar a distinguir entonces es cuáles son las posibilidades que me abre una y cuáles son las posibilidades que me abre otra. Y ya, desde ahí, entonces, nosotros podemos estar tomando una sabia elección. Entonces, empecemos. Una postura de alguien arriesgado, podemos decir que es una persona que apenas si le llega la oportunidad y entonces de una se lanza. Quiero considerar que sí hay un lapso de tiempo de análisis, un lapso de tiempo de riesgo, de adrenalina. Sin embargo, regularmente una persona arriesgada se lanza. Sí, lo piensa, lo analiza, tiene cierto miedo, cierta incertidumbre, y si funciona y si no funciona, y si me pasa esto, y si pierdo dinero, y si pierdo gente, bla, 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 lo que sea. Entonces, pueden pasar segundos en que lo analiza, pero su postura, digamos, mayoritaria es desde un ¿qué tengo que hacer para entonces que esto sea exitoso? Porque me voy a arriesgar. O sea, el riesgo, ese no hay duda que lo vaya a tomar. Sí voy a tomar el riesgo, sí me voy a lanzar y entonces el tiempo que voy a invertir en análisis es cómo hacer que eso a lo que le estoy tomando un riesgo va a ser ganador para mí. ¿De qué manera voy a crear que funcione? ¿Cómo voy a lograr que sea exitoso y que sea extraordinario para mí y para otros? Entonces, consideremos que una persona arriesgada sí analiza, sí piensa dos veces las cosas, sí pregunta, sí considera otras opiniones, pero no lo hace para tomar el riesgo o no tomarlo, sino que va un paso adelante. Tomo el riesgo y una vez que como ya tomé el riesgo, no me queda de otra más que crear mi estrategia para que entonces sea una movida ganadora. ¿Ok? Entonces, pensemos eso por el lado de la persona que es arriesgada. Ahora, comparémosla con una manera de pensar o una manera de percibir las cosas como un
tomador de riesgos. Pensemos que una persona le llega una oportunidad y dice, bueno, venga, voy a tomar la oportunidad, me llegó a mí y estoy listo para tomar la oportunidad. Sin embargo, antes de decidir tomar la oportunidad, voy a analizar cuáles son los pros, cuáles son los contras, me conviene, no me conviene, qué posibilidades se abren, qué posibilidades se pierden, cuál es el riesgo latente, cuál es el porcentaje de probabilidad de que gane y cuál es el porcentaje de probabilidad de que pierda. Entonces, una persona que toma riesgos no va a tomar el riesgo sin antes hacer un arduo análisis de que entonces ese riesgo a tomar no sea tan grave o más bien no corra el riesgo para entonces crearlo. O sea, que no sea realmente un riesgo, que realmente no existe la probabilidad muy alta o más alta para perder. Entonces, analicemos esa parte. Si yo estoy siendo un tomador de riesgo y para tomar el riesgo entonces requiero analizar todo esto, mi pregunta es, ¿será que realmente estoy siendo arriesgado? Creo que no. Creo que no, porque si entonces yo fuera arriesgado, me lanzaría. Pero si yo requiero un análisis tan profundo y detallado para poder saber si va a ser mi movida correcta, entonces dejémonos de ideas falsas creyendo que estamos siendo arriesgados, porque muy probablemente lo que estamos haciendo es analizar que no haya un riesgo lo suficientemente alto para perder. Entonces, prefiero analizar y de ahí decidir tomar el riesgo o no tomarlo. Eso es muy interesante porque muchas veces como seres humanos nos catalogamos a nosotros mismos como personas arriesgadas. Como, no, yo me lanzo y no tengo temor y le doy y sí, yo sé que hay riesgos latentes, pero no hay problema porque voy a encontrar la manera. Y luego, cuando se viene el momento de la acción y el compromiso real, que decimos, no, sí me voy a lanzar, sí me comprometo, más bien, sí lo voy a crear, pero no me voy a comprometer, no voy a dar mi palabra, no voy a esto, no voy al otro. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso como seres humanos cuando entonces hay algo delante de nosotros que queremos lograr, que queremos tener en nuestra vida, que queremos ejecutar y entonces nos empezamos a frenar y empezamos a crear una lista tan amplia de justificaciones del por qué no? Del por qué no me lanzo, del por qué no ahora, del por qué no, 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 no. Y de ahí te puedo dar varios ejemplos. No es mi momento, no estoy preparado, no tengo el conocimiento, no tengo los socios, no tengo el dinero, no tengo, y entonces de ahí a que lo tenga, entonces me lanzo. Entonces es bien interesante que empecemos a tener una introspección con nosotros mismos de cómo regularmente actuamos. Y entonces aquí es donde te pregunto a ti, ¿cómo actúas regularmente tú cuando tienes la oportunidad de lanzarte a algo nuevo, para lo cual se requiere arriesgarse? ¿Y qué postura te tomas? ¿Qué postura tomas? ¿Te lanzas de una y luego ves cómo lo arreglas y lo manejas? ¿O primero analizas, revisas, estudias, preguntas, argumentas y una vez que no haya suficiente riesgo, que tu vida no esté de por medio, entonces me lanzo?
¿Por qué? Porque si tú identificas cuál es la manera de ocurrir de forma personal, de qué manera ocurres regularmente tú, te va a apoyar que cuando llegue la oportunidad, tú tengas consciente o tengas la noción de cómo actúas como patrón. ¿Cuál es tu reacción inmediata cada vez que llega una oportunidad? Entonces, ahí tienes, ahí estás, una oportunidad nueva, llega, te toca la puerta y te dice, estoy listo para ti. Y entonces, ¿qué haces? Y cuando estás ahí, créeme que a partir de ahora vas a empezar a tener consciente si tu habitual continuará siendo, déjame analizo, o de una me lanzo. Porque entonces, si tú empiezas a analizar, te puedes dar la oportunidad de parar en ese momento, detenerte y decir, a ver, ¿desde dónde estoy tomando la decisión? ¿Desde un miedo al riesgo? ¿Desde un no quiero perder? ¿Desde un no voy a poner en riesgo lo que ya he logrado, lo que ya tengo? ¿O de una te lanzas y manejas lo que aparece en el camino? Entonces, quizá cuando estamos nosotros entrenándonos en estar creando cosas nuevas en nuestra vida y poder todo el tiempo estar en una zona incómoda, en donde el riesgo es latente, en donde la adrenalina me apasiona, en donde me estoy creando sociedades, hermandades, contribuciones y arrancando cosas nuevas todo el tiempo y estar en esa energía constante, y más ahorita en esta cuarentena cuando 1000 ideas están apareciendo para muchísima gente. Entonces, de ahí tú puedas autoanalizar qué decisiones estás tomando y desde dónde viene tu decisión. Porque si entonces tú te quieres arriesgar, tú te quieres lanzar, pero hay una conversación que te estás, dice y dice y dice, que te frena y que te frena, entonces a partir de ahí tú puedas decir, ¿sabes qué? A ver, paro. Me detengo en ese momento porque muy probablemente no va a haber alguien que te apoye a detenerte. Y entonces ahí es en donde viene el autocoacheo, que tú mismo te digas, a ver, si eso es lo que verdaderamente quieres en tu vida, si eso es el siguiente paso a dar o la próxima oportunidad a reventar de una manera extraordinaria, entonces quizá es momento de que pueda yo detener la conversación que estoy teniendo que me está frenando y crear una nueva conversación. Crear una conversación que verdaderamente te apoye, que te empodere, una conversación que te haga ilusión, que te haga que sea un motivante para que entonces todos los días, en vez de levantarte como con una pregunta, híjole, ¿será que debo de tomar esa decisión de esa manera? ¿Será que debo de accionar por ahí? ¿Será que debo de decir que sí? ¿O será que debo de decir que no? Y estar nadando en esa incertidumbre que no te deja vivir o que no te deja dormir, porque existe. Cada vez que está delante de ti una oportunidad, créeme y te lo firmo, te vas en la noche a acostar y ahí está, hablándote, 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 hablándote. Y entonces, si a eso le sumamos el miedo de la incertidumbre de lo que pueda pasar, y más si estás apostando algo que realmente tiene un valor grandísimo para ti, entonces va a ser un tema, va a ser todo un dilema el estar lidiando con eso. Ahora, si tienes la oportunidad de analizar, de tomar el riesgo anticipado, y una vez tomado el riesgo, o en ese momento en el que estás manifestándote arriesgado, entonces de ahí tu pensar y tu incertidumbre o donde vas a estar nadando puede ser en las noches antes de dormir ¿qué requiero crear para lograrlo? ¿Qué requiero crear para que funcione? ¿Qué requiero crear para que entonces esta sea la movida más extraordinaria que he hecho en mi vida? Y de ahí entonces tu ocurrir
tu momento presente no sea estar nadando en preguntas de incertidumbre, de qué va a pasar hacia el futuro, y mejor me enfoco en estar creando conversaciones de posibilidad de cómo lo hago posible y cómo lo logro. Entonces, desde ahí podemos considerar que pues todos sabemos que el único momento, lo único que tenemos asegurado es el momento presente, es el hoy. Entonces, si hoy tienes asegurado el hoy, entonces, ¿qué mejor que estar viviendo tu vida preguntándote o haciéndote preguntas ganadoras y no preguntas que te causen una experiencia de estrés, de frustración, de incertidumbre, de duda, de desconfianza? Y mejor así, entonces, empiezo a crear una experiencia de hoy que estoy viva de preguntas ganadoras. Y de ahí entonces empecemos a tomar acción comprometida con eso que nos da temor a arriesgarnos. Porque, a ver, analicemos, ¿qué tanto puedes perder si tú te lanzas a algo, te comprometes y las preguntas que te estás haciendo son, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? Si tú eres el creador de tu realidad y tú eres el creador de tus resultados, créeme que en el afán de averiguar cómo sea ganador esto, cómo sea una movida extraordinaria, créeme que vas a encontrar tus propias respuestas y vas a encontrar el cómo y vas a encontrar el camino y lo vas a lograr, porque depende totalmente de ti. Entonces, realmente, ¿qué perdemos? ¿Qué tenemos para perder? Si totalmente depende de mí. Versus si tú eliges tomar el riesgo mientras no estás siendo arriesgado, si estás analizando, argumentando, bla, 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 para entonces lanzarte y tomar ese riesgo, porque si el día de mañana aparece otro, voy a tener que volver a hacer todo ese análisis, entonces quizá te estás perdiendo las posibilidades, porque cuando no nos lanzamos por algo, en ese momento, esa oportunidad, como bien lo has escuchado antes, la puedes perder. Y no solamente perderla, sino que puedes ver delante de ti que alguien más la aproveche y accione con eso que era tuyo. No solamente vas a estar cargando con la duda de hubiese funcionado o no hubiese funcionado, sino que si estás viendo que a la otra persona le está funcionando y le está yendo muy bien, créeme que te vas a dar la arrepentida de la vida. Solamente por el temor a la incertidumbre del futuro. Ahora, si has visto la historia de Steve Jobs y de Apple, te puedes dar cuenta de la arrepentida que se pueden dar las personas que fueron a las que les ofrecieron el asociarse y que dijeron que no. Imagínate. Veamos el otro lado. ¿Cuántas veces te ha llegado una oportunidad a tu vida delante de ti y por quedarte analizando, revisando, justificando, preguntando, argumentando, entonces la dejas pasar? Y me encantaría que en este momento hagas un recuento de cuál ha sido la vez que más arriesgado te debiste haber manifestado y no lo hiciste, porque fuiste un tomador de riesgos y en ese momento elegiste no tomarlo. Ahora, no te digo esto para que entonces te carcomas la mente y estés pensando, uy, lo que hubiera hecho, lo que hubiera logrado, cómo hubiese sido. No te digo eso para que tengas esa experiencia, sino te lo traigo como un recordatorio de que si hoy en adelante en tu vida sigues siendo un tomador de riesgos, entonces te puede volver a pasar lo mismo, con la diferencia que tienes más años de edad y punto. Pero te puede volver a pasar lo mismo.
Ahora, la pregunta es, ¿queremos que nos pase lo mismo o no? Entonces, mi invitación es totalmente que tú autoanalices si eres una persona arriesgada y después lo manejas, o en el camino lo manejas, o una vez tomada la decisión lo empiezas a manejar, o eres un tomador de riesgos que analiza, verifica y entonces una vez que lo tengas cierto o certero, entonces tomo el riesgo. Si no, no lo tomo. Es como este gran dicho que dicen, no doy paso sin guarache, ¿no? Típico dicho. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tal darlo? Lanzarte, arriesgarte y jugar. Jugar. Porque muchas veces nos quedamos retenidos y no jugamos. Ahora, ¿qué posibilidades estamos dejando escapar cuando no jugamos? Alguien más va a elegir jugar. Y tú pudiste haber sido un ganador. Tú pudiste haber sido un campeón. ¿Qué podemos perder? Todo lo podemos recuperar, menos la vida y el tiempo. Y si tenemos tiempo hoy, ¿para qué perder tiempo en analizar cuándo podemos utilizar ese tiempo en crear? Entonces, ¿qué más da si te vuelves un ser arriesgado totalmente a partir de hoy y te entrenas en manejar las circunstancias? No te entrenas en analizar y cómo hacer estadísticos y argumentos y bla. No. ¿Qué tal que te entrenas en cómo crear? Te entrenas en cómo lanzarte y en el camino entonces ir manejando las circunstancias que se aparecen. Te voy a decir algo. Si tú te entrenas en esa posibilidad, créeme que en cualquier momento que sigan apareciendo para ti limitantes, porque esas las van a haber siempre, siempre va a haber limitantes, siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber consideraciones, entonces créeme que si tú tienes un gran historial a tu pasado de todas las veces que has manejado circunstancias, las vas a haber dominado. De manera que aparece una y yo sé cómo ganarle esa circunstancia, porque ya lo he hecho antes. Y si ya lo he hecho antes, entonces ya sé cómo manejarlo. Pero si todo el tiempo, cada día de mi vida, cada vez que aparece para mí una oportunidad de arriesgarme, entonces la pienso y me freno y digo no, por miedo a las circunstancias que puedan aparecer y no saber cómo manejarlas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando de aprender en cómo manejar circunstancias. Y entonces, el día de mañana me va a volver a aparecer otra circunstancia que no habré tenido una experiencia previa de cómo manejarla. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a echar para atrás. Y nuevamente, otra y otra y otra y otra, hasta que llegue al punto en el que caemos en una zona cómoda. Pregúntate, ¿cómo, si hoy estás en una zona cómoda y tú puedes autocatalogarla como una zona cómoda? Pregúntate, ¿qué hiciste para llegar a esa zona cómoda? Porque algo hiciste y lo hiciste súper bien que ahí estás. Entonces, si estás ahí en esa zona cómoda, créeme que muy probablemente es que no quisiste manejar circunstancias. No, híjole, no se puede, no hay manera, no lo voy a hacer, no, ahorita no es mi momento, no hay tiempo, no hay forma, la crisis, la cuarentena, el desempleo, la falta de dinero, esto es mundial, la muerte, la enfermedad, bla, 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 y entonces miles de circunstancias que te llevan a tumbarte a una zona cómoda donde estás ahí embarrado en la cama o en el sillón o en la hamaca o yo no sé dónde. Pero si tú sabes que estás en una zona cómoda, muy seguramente estás ahí por ser un tomador de riesgos. Te invito, y no lo hago en juicio y no lo hago criticándote. Si estás ahí en esa zona cómoda, disfrútala, es deliciosa. A mí me da miedo estar en la zona cómoda. Me da un miedo tremendo. Cada vez que
no sé, que me llego a enfermar físicamente y entonces me siento incapaz, me siento enferma, dices que te duele todo el cuerpo, que haces algo y te cansas bien rápido y traes un malestar y no estás de buen humor y bla, 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 te incapacita el malestar físico. Entonces, y me lleva a estar tirada en un sillón o en la cama porque el doctor dice reposo absoluto. Entonces, me da a mí esa sensación de estar ahí en la zona cómoda, ¿sabes? Pero es tan incómoda al mismo tiempo que no me gusta estar ahí. No me gusta estar tirada. ¿Por qué? Porque me da pavor el hecho de perder tiempo, de estar ahí echada nada más, descansando, sin riesgo, sin preocupación, sin estrés, sin frustración, sin no sé qué. Entonces, teniendo una experiencia así, creo que perdemos muchas oportunidades. Si hasta hoy ese ha sido tu pasión, estar en la zona cómoda, sin riesgo, estar en un lugar seguro, y eso te funciona, válido, está bien, quédate ahí, pero después no te arrepientas y no te quejes de voltear a ver todo lo que los demás a tu alrededor están logrando y tú vas retrasado, vas atrasado. Estaba viendo una serie de Netflix de la Fórmula 1 y entonces me encanta ver esa serie porque me permite ver cuál es la mentalidad que tienen los corredores de Fórmula 1, qué es lo que los inspiró a querer ser un corredor de Fórmula 1, cuál es la dinámica de disciplina, de constancia, cuál es el trabajo mental que tienen que hacer para entonces estar siendo un corredor de Fórmula 1. Más de ahí, todo lo que el equipo requiere crear para poder sostener el carro, el auto que corre el piloto. Es todo un trabajo, la verdad es que es una serie que les recomiendo muchísimo y me permite ver cómo el trabajo mental es totalmente fundamental para estar en riesgo. Esta gente va en una carrera de 2 horas de 300 kilómetros por hora, en donde tienen totalmente el riesgo de morir en una carrera. O sea, ellos saben que al subirse al carro y a ir en una velocidad de 350 kilómetros por hora, pues efectivamente un error, una equivocación, pueden estamparse, voltearse, prenderse en fuego y morir. Y hay muchos conductores de Fórmula 1 que han muerto de esa manera. Pero ahí está la adrenalina de la vida. No te estoy diciendo que entonces agarres tu carro y te lances a manejar a 300 kilómetros por hora. No, alto. Sino que te permitas experimentar esa adrenalina que existe cuando estamos siendo arriesgados, cuando hay algo en juego, cuando está esa incertidumbre y sabes que puedes perder, pero también sabes que puedes ganar. Y también sabes un plus de cuando estamos siendo arriesgados, también sabes que al tú estar logrando algo siendo arriesgado, puedes inspirar totalmente a otros. ¿A qué? A lanzarse. ¿Sabes por qué? Porque ese lanzarse totalmente es un trabajo personal de autoconfianza, de fe, de creer, pero sobre todo de creer en ti mismo. Y qué gran regalo de la vida que estés teniendo una experiencia de arriesgarte, ratificando entonces tu autoconfianza y tu autopoder. Creo que ahí está el secreto del disfrutar ser arriesgado. La oportunidad la tienes delante de ti. La decisión la tienes tú, no la tiene nadie más, porque siempre va a haber gente que te va a decir, no lo hagas, no te arriesgues, la situación, no vas a poder, ¿qué vas a hacer si esto, si esto, si esto, si esto? Detente, piénsalo 4 veces, consúltalo con la almohada, 1000 cosas que te va a decir la gente.
pero al final eres tú quien decide. Al final eres tú quien elige sí o no. Al final eres tú quien toma la decisión. Va a haber gente que si te dijo que no y tú les dices, ¿sabes qué? Lo pensé 2 veces, consideré todo lo que me dijiste y decidí no hacerlo. Es gente que te va a decir, qué bueno, mejor. Así es mejor porque tenías mucho por perder, había mucho en riesgo, eso nos iba a perjudicar a todos, qué bueno que no lo hiciste. Pero asimismo, si hay gente que te dice, sí, hazlo, lánzate, ya no pierdas más tiempo, es ahora, tienes todo para ganar, estás joven, estás saludable, y si no estás joven y no estás saludable, también estás grande con experiencia y te queda poco tiempo. ¿Sabes? De cualquiera de ambas partes puedes encontrar el lado que te pueda empoderar para tú atreverte a hacer algo. Entonces, si de la otra manera hay gente que te dice que sí y entonces tú vas con ellos y les dices, ¿sabes qué? Consideré lo que me dijiste y te hice caso y sí me lancé. Va a haber gente que te va a decir, excelente, tienes todo para ganar, fue la mejor decisión que pudiste haber hecho. La pregunta es, ¿a quién escuchas realmente? ¿Escuchas a un tomador de riesgos o escuchas a un arriesgado? Porque si tú escuchas a un arriesgado, todo lo que te va a decir y te va a argumentar es positivo, es en creación, obviamente en riesgo, obviamente con la probabilidad de perder, pero ¿cómo sería un riesgo si no hay probabilidad de perder? ¿Cómo habría una probabilidad de ganar si no existe una probabilidad de perder? ¿Cierto? Versus si escuchas a un tomador de riesgos que va a analizarlo, que le va a dar vueltas, que te va a argumentar con que sí, por qué no, etcétera. Entonces, si tú estás eligiendo ser un tomador de riesgos, efectivamente escucha a un tomador de riesgos, porque tú eres un tomador de riesgos. Pero si tú eres un arriesgado o te consideras a partir de ahora un arriesgado, entonces busca personas arriesgadas en tu vida. Agarra toda la lista de tus amigos de Facebook y pregúntate, ¿quién de toda esta gente que tengo aquí en esta lista puede ser una persona arriesgada? Y acércate con esa persona, escríbele, pregúntale, ¿cuál es el riesgo más grande que has tomado en tu vida? ¿Qué te llevó a decidir hacerlo? ¿Qué has ganado después de eso? ¿Qué pusiste en riesgo? ¿Qué perdiste? Pregúntales. Escucha testimonios de vida de gente que es en maneras de ser que tú quieres para ti, porque entonces eso te va a dar alternativas que te van a permitir crear. Entonces, si tú estás listo para ser un arriesgado, habla con gente arriesgada. Cada vez que vas a tomar una decisión, no le preguntes al tomador de riesgos, porque el tomador de riesgos te va a decir lo que no te va a apoyar para arriesgarte. O te va a decir cosas para que tengas razón del por qué no. Ojo ahí. Pero si tú decides ser arriesgado y tú sabes que se viene una oportunidad donde existe riesgo, habla con la gente arriesgada. Y entonces de ahí, créeme que lo que puedas escuchar de esa gente van a ser conversaciones de posibilidad. Es decir, conversaciones que te permitan ver las posibilidades en donde antes no habían. Ver posibilidades que te permitan avanzar, que te permitan crear, que te den una amplitud en la visión que tienes de ese nuevo proyecto, de ese nuevo juego. Ahí, entonces, estarás utilizando tu tiempo y aprovechando tu tiempo para crear de una manera productiva, en vez de utilizar tu tiempo para pensar en lo que puedas perder. ¿Sabes por qué? Porque la pérdida está latente todos los días. Ahorita ya perdimos un segundo, otro segundo, otro segundo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿En qué estás empleando lo más sagrado que tienes, que es tu tiempo? ¿Qué riesgos estás eligiendo en tu vida?
en donde estás empleando tu tiempo. Esa decisión, amigos míos, la tienes tú. No la tiene nadie más que tú. Así que si tú eliges lanzarte en eso en lo que está apareciendo la oportunidad de riesgo, entonces no la pienses más, no la dudes más. Escúchate. Tú sabes, porque también existe un factor interesante que es la intuición, la corazonada. Entonces, tú sabes si lanzarte va a ser una extraordinaria decisión o no. No te estoy diciendo que entonces por ser una persona arriesgada, entonces requieres arriesgarte siempre con cualquier oportunidad en donde ni siquiera revisas o ni siquiera es algo en lo que tú estás interesado. Por ejemplo, si llega alguien y me dice, oye, Laura, fíjate que estamos queriendo emplear un negocio de importación de croquetas de China. Pues no me interesa participar, pero no es que por no accionar, entonces significa que no estoy siendo arriesgada. No, ojo ahí. O sea, no significa que por ser arriesgado, entonces en cualquier oportunidad te vas a lanzar. No, siempre y cuando sea, yo te estoy hablando de las oportunidades que llegan, que son totalmente posibilidad, que son totalmente de algo que esté alineado con lo que tú quieres para tu vida, con algo que realmente te apasione, con algo que tú dices, híjole, sí quiero, pero, con esas oportunidades es con las que tú te puedes lanzar y entonces experimentar lo que sea que pueda venir. Evidentemente, hay que prepararnos, hay que ser estratégicos, hay que verificar de qué manera voy a ganar y si no, más bien, y existiendo el riesgo de perder. Pero con esa gran oportunidad en donde tu mente esté todo el tiempo, si pierdo, gano, porque gano aprendizaje, gano experiencia, gano cómo no hacerlo en una siguiente oportunidad, etcétera, ¿sabes? Porque acuérdate siempre que todo lo puedes recuperar. No te agobies de más, no hagas las cosas más complejas de lo que ya son. No te preocupes por incertidumbres de futuras. Mejor, asegúrate en hacer que funcione para ti y que funcione para otros. Me encanta poder compartir una percepción de ser arriesgado de mi parte. No te digo que lo que yo te estoy diciendo es la manera en la que funciona la vida y que de esa manera tiene que ser la vida, no. Esa es solamente una postura que yo he aprendido, una postura que he elegido para mi vida y que desde ahí entonces ocurro. Y te la comparto con todo mi corazón. Lo importante es que sea una postura o una conversación acerca de ser arriesgado, que sea funcional para ti, que sea poderosa para ti y que sea, lo más importante, empoderante, para que entonces en tu ocurrir del día a día sea desde el poder personal y no desde limitantes, consideraciones, circunstancias, etc. Y arriésgate, no te frenes, arriésgate. Un abrazo.